Y ya para cerrar el año, y un tema que yo creo que a todos nos interesa, claro, a veces a muchos nos incomoda, pero si viene de un profesional, son buenas las recomendaciones y lo que nos interesa escuchar acerca de este tema, que es el tema económico. Para eso tenemos a Leonardo Soto en línea, quien es economista, doctor en gerencia y CEO de la Integral Consultores Group. Sus redes sociales @Leonardo J. Soto G. Y con él pues necesitamos conversar acerca de ese balance de la economía en el año 2024, lo que ha sido de la economía, donde se ha dicho, hemos escuchado estadísticas, hemos leído también estadísticas que tienen que ver con que el bolívar en este año ha sido más utilizado que en otros momentos desde la crisis del tema cambiario, pero también queremos saber acerca de esas perspectivas 2025, así que le damos la bienvenida y no lo interrumpo más porque creo que es vital esta entrevista ya para cerrar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Leonardo. Hola Mariale, ¿cómo estás? Oye, me dejaste para el cierre del 2024, qué honor, Así qué honor. así es. Pero contamos contigo para el año 2025, obviamente. Siempre Gracias. que sea posible, cuenten conmigo. Fíjate, Mariale, el tema económico, actualmente en función de lo que ha sido un 2024 bien particular y atípico, estamos todavía viviendo un proceso de depreciación del tipo de cambio, un ajuste cambiario que era previsible que ocurriera producto de la gran cantidad de bolívares que están actualmente circulando en la economía, en cuentas, en manos de muchos venezolanos, versus la cantidad de dólares que el gobierno tiene la posibilidad de inyectar a la economía, producto de lo que ingresa por actividad petrolera. Este gran shock de cierre de año ha sido tal vez lo que más ha impactado a un gran porcentaje de venezolanos, pues que lamentablemente han visto que su poder adquisitivo ha disminuido producto de este ajuste. Pasamos de 37 bolívares por dólar tipo de cambio oficial a estar ya cerca de los 49 bolívares por dólar, es decir, un avance significativo. Pero aunque suene amargo decirlo y siempre causa un sinsabor, este ajuste al tipo de cambio era necesario ante una realidad económica que no podía seguirse sosteniendo con ese tipo de cambio anclado. Lo que para el 2025, con este ajuste realizado, una vez que cierre al monto que sea, que es posible que sea en 49 o 50, vamos a tener una economía comercial, productiva, de intercambio interno y externo, relativamente más competitivo. ¿Pero qué piensas? ¿Que se va a estabilizar en 50? Mira, el deber ser y la previsión que yo había tomado como economista era que el rango estaba entre 45 y 55. Hasta ahora, las condiciones de variación del tipo de cambio y las intervenciones que ha hecho el Banco Central inyectando dólares a la economía me están indicando que puede detenerse en 50. Sin embargo, eso es relativo. No hay nadie que tenga una verdad absoluta con relación a eso porque depende, aquí es donde viene el tema, el factor socio-psicológico de las personas relacionadas con la economía, mientras el ciudadano siga solicitando, por efecto de un pensamiento de previsión, siga solicitando tener más dólares que bolívares, esto seguiría empujando el tipo de cambio. Por lo tanto, no es posible establecer una estimación exacta o precisa. Todo está en función de los bolívares en circulación versus los dólares que se inyectan a la economía, tratando de retomar esos bolívares, es decir, volverlos a traer a las arcas del Banco Central y a estabilizar con ello el tipo de cambio. Pero repito, eso siempre es relativo y siempre es tendiente a variar. Y entonces para el año entrante pudiéramos tener una economía mucho más sólida o no. ¿Qué esperar para el año entrante? Y esto que se dice que entonces los bolívares se han utilizado más este año, entonces quiere tener que ver con el hecho de que la gente estaba recibiendo bolívares y quizás lo gastaba antes de que el cambio los agarrara, ¿no? Sí, es que utilizar dólares es más costoso que utilizar bolívares. El impuesto a las grandes transacciones financieras en dólares sigue activo. Y obviamente no es negocio para muchas personas recibir dólares, gastar en dólares cuando pueden cambiar a bolívares y tener un mejor rendimiento. Tal vez pequeño en principio, pero en cantidades contra transacciones, pues un mejor rendimiento para el que usa los bolívares. Ciertamente, el uso actual de los bolívares a nivel nacional versus el dólar, los bolívares están en 80% de usabilidad a nivel de transacción. Y los que utilizan dólares lo hacen para pagos muy precisos. Generalmente se utiliza CEL, pero el bolívar está dominando la pauta en su uso. ¿La economía para el 2025 puede que sea estable? Sí. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que hoy entiendo, por lo que las observaciones que realizo, se está haciendo a nivel de producción petrolera, que es tratar de estabilizar la producción e incrementarla. Venezuela es un país petrolero, y aquí sí quiero ser muy pragmático, muy técnico. Venezuela es un país económicamente petrolero. Vamos a seguir siendo un país económicamente petrolero por lo menos en los próximos 100 años. Que se esté complementando la producción en Venezuela con rubros no tradicionales como agroproducción,
que ya estemos exportando. Eso es maravilloso, positivo que ocurra, y el 2025 debería ser el año para que esas actividades despeguen. Pero la mayoría de los dólares que recibimos del mundo provienen es por la venta de petróleo, para la necesidad de que Venezuela logre aumentar ese flujo de caja y hacer todas las inversiones que hace falta en servicios básicos, la posibilidad de ajustar el salario, que es una tarea pendiente que tiene actualmente el gobierno, y que para eso hace falta un mejor ingreso petrolero. Así que si Venezuela sigue vendiendo más petróleo al mundo en el 2025 y esto reporta más ingresos para el país, la economía del país puede mejorar significativamente en el 2025. Con esto no quiero decir que vamos a salir de la crisis en el 2025 de facto y todo va a ser lindo y bello y todo va a ser armonía, no, porque es un proceso económico que tiene que ir cumpliéndose en etapas y que todavía lamentablemente estamos muy lejos de ser un país económicamente estable y con posibilidad de crecimiento real y de desarrollo. Recomendaciones para este diciembre, Leonardo, ya para cerrar. Mira, yo sé que actualmente es difícil el decirle al ciudadano que no gaste todo lo que ingresa, porque yo sé, y lo sé como profesional, lo sé como ciudadano, que es difícil porque la economía tiene un gran desajuste, ¿no? Sin embargo, si podemos ahorrar en algo en lo que sea posible, en un poco más de comida, en medicamentos, si gano 5, gastar 3 y tratar de guardar 2, como esa necesidad de tener un sentido de previsión ante cualquier escenario, que estoy hablando estrictamente de lo económico, que se siga depreciando el tipo de cambio, que no se consigan los productos al precio que yo esperaba en enero o en febrero, por ejemplo. Ese sentido de ahorro, ese sentido de contención, ese sentido de previsión que nos permitiría a nosotros, uno, protegernos primero, y dos, acumular lo que sea posible acumular para después pensar en el 2025 en invertir, así sean pequeñas cantidades, pero invertir, que esa es la filosofía del desarrollo económico, financiero, personal. ¿Invertir en qué? Por ejemplo. Fíjate, actualmente, y aquí es donde viene una filosofía de salir de las cajas, salir de la zona de confort. Por ejemplo, no es descabellado revisar qué está ocurriendo con la Bolsa de Valores de Caracas, donde muchas personas piensan que invertir implica grandes cantidades de dinero, y no, resulta que uno puede comprar en cantidad de acciones con 100, 200, 300 bolívares, por ejemplo. Es la posibilidad de tener acceso o conocimiento de cómo se está comportando el mundo de las criptomonedas. No para que se dediquen a eso, sino para entenderlo, tal vez comprar algunas cripto, entender cómo se mueve ese mundo. Hace muy poco el Bitcoin, se anunció que el Bitcoin había llegado a $100,000 por Bitcoin. Es un avance impresionante para ese tipo de activos que son representativos en el mundo económico. Así que no hay que perderle la pista a esas cosas que están ocurriendo en el mundo. Sé que la crisis en Venezuela es difícil, sé que a veces nos cuesta sortear nuestras necesidades básicas, pero tenemos que salir de la caja y mirar un poco más allá de lo que nosotros pensamos es únicamente la estabilidad económica. Un sueldo y un salario, ya quedó demostrado en Venezuela y en cualquier parte del mundo, no son suficientes para garantizar calidad de vida, inclusive en los países más desarrollados. Bueno, encantadísimo y además oportuno de tenerte hoy en línea para pues aclarar y dar esas recomendaciones que la gente necesita el día de hoy. Bueno, felices de poder contar contigo el año que viene. Te doy la feliz Navidad. Sé que no será fácil, pero creo que las noticias no son tan malas desde tu perspectiva profesional y eso pues lo agradecemos. Muchísimas gracias a Leonardo Soto, economista, doctor en gerencia y CEO de la Integral Consultores Group. Tus redes sociales o las redes sociales para que lo sigan, que seguramente él va a seguir dando recomendaciones, @LeonardoJSotoG. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias, Mariale, un fuerte abrazo y nos hablamos el año que viene. Seguramente. Feliz Navidad y feliz año.